de Simón de Beauvoir, de La Mujer Rota. Creo que incluso de ahí salió el nombre de Aterciopelados. ¿Qué va? Sí, porque era una frase que era Aterciopelada flor de la pasión. ¿Qué va? Sí, O sea, lo sugeriste tú el nombre. lo sugerí yo. Y terminó siendo Aterciopelados más como, también como por San Victorino, como por esas bucetas de la época que las forraban con terciopelo y las llenaban de cosas. Sí. Tenía que ver también como con eso y con que no éramos aterciopelados para nada. Entonces era como contrastante, bonito, sí. Bueno, Andrea Echeverry, hola, ¿cómo estás? Bienvenida a Historias Uniandinas. ¿Qué hay? ¿Qué más? Bien, es un gusto tenerte. Hoy estamos en un taller, uno de los talleres de grabado del Departamento de Arte. Y vamos a hablar sobre tu paso por la universidad cuando estudiaste. Decías que tú eres ochentera. Ochentera, sí. Sí. Ochentera universitaria. ¿En qué año te matriculaste? Yo es que sabe que no me acuerdo, pero yo creo que yo me pude graduar como en el 87, tal vez, Ok, algo así. 87. En esa época la carrera todavía no estaba reconocida por el ministerio, no sé cómo es la cosa, y duraba 8 semestres y se llamaba Talleres Artísticos y por ahí pasé yo. Era muy chévere y había unos profesores bien bacanos. Estaba Carlos Rojas, estaba Mari Paz, estaba Humberto Giangrandi, estaba Miguel Ángel Rojas. Háblame de ellos qué clases daban, cómo fue tu primer acercamiento con la cerámica, con el grabado. Sí. Pues Humberto Giangrandi era el profesor de grabado y yo de hecho eso mucho tiempo de la carrera era lo que yo pensaba que quería hacer, ¿no? Y pues grabado en las plaquitas de metal y que lo metes al ácido y qué tales, me fascinaba eso. La serigrafía también me gustaba mucho, eso. Pero tenía una compañera que se llamaba María Clara Dupuy, que había estado en Barcelona y había estudiado un poco de cerámica allá. Y nos escapábamos al taller de cerámica y ahí yo empecé como a darme cuenta que eso era lo que quería. Ya. Creo que tuvo que ver también como con lo objetual, ¿no? Tal vez en segundo semestre en el Museo de Arte Moderno hubo una exposición de Beatriz González. Sí. Y yo soy fan de Beatriz desde ese segundo semestre y me encantaba, era la cosa del objeto, ¿no? No sé, la caja de chocolates, los muebles esos de metal pintados. Me acuerdo que tenía un baño, por ejemplo, en esa exposición. ¿Un baño como un inodoro o un baño entero? No, baño todo, porque era como con la Venus y entonces había pues las cortinas, ¿sabes? Esa es la onda que a mí me enganchó y creo que por ahí sigo. Claro. ¿No? Y Beatriz en ese momento, ella pasó por acá por arte, ella orbitaba en ese momento en los 80 acá, o ella ya no tenía como relación con la universidad. Pues ella vino una vez como a una corrección de serigrafía donde la profesora era María Paz. Nos dio duro a todos. ¿Sí? Horrible, eso salimos todos súper depres. Yo después fue que la conocí un poco más y de hecho ella salió en un disco de Atercios que se llama Gozo Poderoso. Sí. Yo en ese disco llamé como a mis admirados y ahí en ese arte sale Beatriz, sale José Antonio Suárez y Álvaro Barrios. Esos me fascinaban y ahí quedaron. ¿No tienes una anécdota que Beatriz en algún momento te prestó un cuadro para qué fue? Pues porque para eso, para lanzar Gozo Poderoso, porque hicimos algo como en el planetario, era Galería Santa Fe, creo que se llamaba en esa época. Y los cuadros que salían en el disco eran unas mujeres llorando y esas pues ella no las tenía, pero tenía otro cuadro y me lo prestó.
Pues así como, Muy pues generosa. porque yo imagino que nomás el seguro de esa vaina ya debía exceder todo presupuesto Claro. al alcance, Claro. pero sí. Y yo me acuerdo que yo hice unas tacitas con un dibujo de ella que es como una mamá, como poniéndole como Los los zapatos. cositos a un bebé. Sí, sí, por ahí nos vimos varias veces cuando ella trabajó también en el Museo de Arte Moderno, Sí. en el Museo Nacional. Sí. Que nosotros por ahí hicimos un concierto ahí en la Séptima en algún momento hasta estuvo exhibido un Grammy nuestro, era el Grammy y creo que la copa de Montoya, Sí. el de los carros. Sí, sí, sí. Bueno, Y bueno, volviendo a la época del pregrado, digamos, cómo era la vida estudiantil. Claro, estaban las clases, los talleres, pero Sí. tú, digamos, también te empezaste a relacionar con el centro, con la vida del centro, con las exposiciones, sí. con conocer a gente que no era necesariamente de los Andes. ¿Cómo era ese Sí, ambiente? Sí, porque Ochentero. yo era como, o sea, mi papá era dentista y mi mamá higienista dental. Y pues, o sea, no había nada intelectual, ni artista, ni nada por el estilo. Mi mamá cantaba, eso sí, que por ahí fue la cosa. Pero cuando yo dije que yo quería estudiar arte, esto fue una bomba. No, ¿cómo se le ocurre? Eso es droga, eso de qué va a vivir. Bueno, yo creo que lo que nos pasaba a los ochenteros, creo que ahora ya Menos. menos, pero ahora que mis hijos dicen quiero estudiar arte, yo también me pregunto, Sufres. puta, ¿de qué van a vivir? Pero bueno, accedieron a pagarte la carrera, ¿ok? Sí, pues de hecho empecé diseño industrial en Acá la Javeriana. Ah, en la Javeriana. Ajá. Y hice como 2 semestres y un día amanecí llorando y no paré de llorar hasta que me mandaron como a Estados Unidos a estudiar inglés porque mi hermano mayor estaba haciendo una especialización y a la vuelta yo empecé como con unas clases de cerámica en Chía, en un lugar que se llamaba el IDEC. Y ahí ellos como que se fueron ablandando y ahí entré acá. O sea, la cerámica, ya habías tenido contacto con la cerámica. Sí, ya había tenido contacto, pero creo que un poco más como porque su merced busca y pues empecé ahí disque de cerámica y joyería Ok. en ese lugar que se llamaba el IDEC. Sí. Y entonces finalmente pues aterricé acá en talleres artísticos. ¿Y acá daban joyería? No, yo no me gustó la joyería. Rápidamente después solo iba a cerámica. ¿Y qué profesores de cerámica? Bueno, estaba tu amiga que te introdujo al mundo de la Sí. cerámica en forma, María Teresa, María Clara. María Clara. Pero profesores había o qué otra gente de cerámica recuerdas Eh, o no tanto. Pues eso fue chistoso, porque la profe, no me acuerdo del nombre, no sé si fue como un bloqueo así, porque ella no sabía torno Ok. y a mí me encantaba eso del torno y María Clara sabía un poquito. Entonces las dos nos íbamos allá a darle a ese torno. Había un torno de pie que uno se le resbalaba, era malo el torno. Pero ahí le dábamos y le dábamos. Y la profe no sabía eso y no permitía que eso se hiciera en clase. ¿Qué va? Era rarísimo. Y ella quería como que uno hiciera moldes de vajillas, no recuerdo. Me acuerdo que fue en la única clase que me fue mal. Así fue. ¿Y cosas relacionadas con música veías en ese momento o no tanto? Pues yo era del coro. Ah, tú eras del coro. Yo era del coro. Les contaba a ellas que yo entré al coro kinder, porque a ti te hacían como un examen. Sí. Y pues si eras afinadito y cantabas bonito, pero no sabías nada de música, te metían al coro kinder, que era con Missy. Ubican a Missy, ¿no? Claro. Que en paz descanse. Entonces yo hice un semestre en coro kinder y después estuve en el coro mucho tiempo. Mi profesor favorito, que me lo preguntó ella, era Humberto Giangrandi y él daba grabado. Grabado. Sí. Del coro que montaban, que recuerdas que cantaban, dónde era. Bach y Mozart y todo eso. Todo clásico. Sí, Y se presentaban acá en la- clásico, pero pero puedo estar mezclando recuerdos porque yo después estaba en otro coro, Ya no de por- la universidad. simultáneos. Ok.
Porque en el coro de acá yo conocí a un chico que estudiaba ingeniería de sistemas, que fue mi novio años, que se llamaba Moisés, y él estaba en otro coro, y allá creo que montábamos folclore, Ok. como, sí, eso. Ah, investigando como tu paso por la universidad, hay una nota donde hablas de una anécdota en la que para las clases de grabado iban a lugares de striptease para buscar modelos. Sí. ¿Eso era así? ¿Cómo era esa vaina? Pues porque como que pues tú empiezas y pues a ver que lo más bonito, digamos, de estudiar arte, ¿no? Es que de pronto a su merced le dicen a usted que le gusta, pero a usted, no que está de moda, no que le gusta a su papá, ¿sí? A usted que le gusta, y eso es tenaz, porque uno en realidad no sabe, y entonces es como una cosa de descubrimiento, de construcción, muy chévere, y yo empecé como con unas Playboys que guardaba mi hermano mayor debajo de la cama. Entonces yo por allá iba y se las esculcaba y empecé a hacer como grabados. No sé si también tenía que ver con Humberto, ¿no? Porque Humberto tenía como toda esa propuesta, sí, de prostitutas y de como todo ese mundo bajo. Y entonces me acuerdo que Humberto me dijo, bueno, pero si va a hacer esto, nada de Playboy, tiene que ir a los lugares. Y entonces fuimos a una vaina de striptease, uy, pero súper paila. ¿Aquí en el centro? Sí, era por allá en la 13 y era súper triste porque era como todo muy pobre y la chica tenía como un baby doll ahí, todo horrible con un cinturoncito de Adidas, o sea, nada que ver con nada, re triste. Pero sí, ese fue. Pero solo fui esa vez, no fue como que, uy, quiero seguir por acá, no. No, por ahí empecé como ya a irme para otras partes. Partes en las que sigo, de hecho, porque yo recuerdo que mi tesis se llamó Detrás de tu figura, ¿cómo es? Detrás de tu gordura hay una bella figura, que era como una cosa publicitaria que salía en esa época. La cosa sigue igual o peor, ¿no? Ahora solo distinto, pero en esa época entonces salían fotos como de la señora pellizcándose el gordo. Entonces, problema número 1, problema número 2, así. Y en estos días un amigo me mandó un plato mío de esa época que están como subastando en yo no sé dónde. Y era el problema número 4 y era el pellizco acá. ¿Y la tesis era qué? ¿Cerámico o qué hiciste? Cerámica, sí. Cerámica. Pero también recuerdo que en serigrafía hice como una cosita que uno recortaba y como 2 círculos que juntas, digamos, y se pueden girar y entonces hay como unas ventanitas aquí recortadas, ¿sí? Y entonces era como un poco lo mismo, que entre más, si comes harto entonces estás gordo, si comes poquito estás flaco, qué sé yo. Pues como todo eso, pues a mí como mujer, para mí ha sido fuerte. Yo me acuerdo en el colegio, todas estábamos en la dieta de la luna, el sol, todo el tiempo era esa onda. Y como que en la universidad yo también empecé a leer cosas, Simone de Beauvoir, y como que empecé a decir, pero ¿por qué? O sea, qué huevo. Y pues ahí sigo peleando David contra Goliat, porque cada vez es peor, ¿no? Cada vez como que estamos más paila por ese lado, más abrochadas, más esclavizadas, más. Pero sí, desde esas épocas ese tema ¿Qué otras lecturas recuerdas? ¿Virginia Woolf leían alguna vez? ¿O sí, qué? Sí. Una habitación propia, es que se llama. Sí. Sí. Pero de hecho, de Simone de Beauvoir, de La Mujer Rota, creo que incluso de ahí salió el nombre de Aterciopelados. ¿Qué va? Sí, porque era una frase que era Aterciopelada Flor de la Pasión. ¿Qué va? Sí. O sea, ¿lo sugeriste tú el nombre? Lo sugerí yo. Y terminó siendo Aterciopelados más como también como por San Victorino, como por esas bucetas de la época que las forraban con terciopelo y las llenaban de cosas. Sí. Tenía que ver también como con eso y con que no éramos aterciopelados para nada. Entonces era como contrastante, bonito, sí. Bueno, y ya te quiero empezar a preguntar por esa llegada a la música desde la universidad. ¿Qué música escuchabas tú en ese momento? Nosotros en la universidad
nos pasábamos cassettes. Eso era lo máximo. Y entonces oíamos full Silvio Rodríguez, o sea, trova cubana. Silvio, Pablo, Sí. no recuerdo otros. Rock argentino, ese era lo otro. Charlie, Entonces, ok. Charlie, Sui Generis, Serú Girán, Bueno, Juan Carlos Baglietto, qué sé yo. Fito también, obvio. Spinetta, todo eso, nos pasábamos. Y ¿Soda ya estaba pegando acá o no tanto? pero eso fue despuesito. Sí, eso fue despuesito. Pero también. Y había un chico que estudiaba textiles, porque arte y textiles eran como por aquí mismo, Sí. aquí. En este espacio. Sí, en este espacio, pero más abajo. ¿Pero textiles era otra carrera? Era otra carrera. Ah, mira. Pero compartíamos clases. Claro. Y con él me llevaba discos, pues como que nos cambiábamos música. Y de hecho, él es el teclista de Carlos Vives, sí. Qué va. Carlos Iván Medina Ah, se mira. llama él. Y él era el coro y, ¿no? Era... Pues por ahí fue que yo me enteré que existía Spinetta, porque lo otro ya no lo habíamos pasado en cassette. ¿Y vainas colombianas, música colombiana? ¿O no tanto? Pues Iván y Lucía, que hace poco tocaron, ¿no? Claro, yo compré ese disco, ese primer disco que se llamaba Contravía, Ajá. que además tú lo comprabas antes, era súper lindo. ¿Ya disco compacto o qué? No, LP. Compacto fue después. Sí, claro. Los 80s, no. De pronto al final, y entonces uno tenía por ahí dos CDs porque eran carísimos y Claro. eran difíciles de tener conseguir. el Discman. Cambio el LP era normal. Porque me acuerdo que los vi en un bar, que fui con mi novio Moisés y Iván y El Lucía ingeniero de estaban. sistemas. Exacto. Estaban ahí tocando, wow. Y después hacían como eso, como una colecta, que uno compraba el disco en avanzada y con esa plática ellos grababan el disco. Iván y Lucía, sí señor. Chévere. ¿Y colombiano qué más? No sé, vallenatos, boleros, como cosas de ese estilo. No. No. Pero el vallenato era como que eso era lo que había en todas las fiestas y estaba como los señores en vivo, pues, el trío o lo que sea. No, pero yo vallenato sí no he sido nunca. ¿Boleros y más? Sí, bolero mucho, porque de hecho mi mamá cantaba boleros y rancheras toda la vida, desde que yo tengo memoria. Boleros y rancheras. Bueno, hay una anécdota, a ti te hizo una entrevista también de la Facultad de Artes, una profe de acá, María Jiménez, donde hablaban que ella fue compañera tuya y hablaban de una señora María Angélica, Sí. a donde iban a tomar el té. Sí. ¿Cómo es esa historia? Porque creo que esa es una figura importante, porque a través de ella creo que llegaste a conocer a Héctor, no a través de ella, pero conociste a un montón de gente. Sí. Sí, María Angélica. ¿Quién lo era María máximo. Angélica? María Angélica Medina, ¿no? O sea, ella es de los del Hotel Medina Ok. y tal. O sea, gente de mucho dinero. Sí. Y ella, en su casa, creo que era los martes por la tarde, recibía al que quisiera ir. Entonces, pues ahí iba Antonio Caro, iba mucho, por ejemplo, y estudiantes de arte de acá y muchos de la Nacho. ¿Y ella, Porque pero yo, ella era profe de acá o ella qué relación tenía? ¿Cómo llegaste a ella? yo no sé cómo llegué a ella. Ella era muy... ella todavía vive. Ella siempre se vestía con una falda y un saco de lana virgen Ujú. tejidos por ella. Ok. No el mismo, ella tenía varios, pero siempre estaba como así. Y ella siempre estaba como yendo a las exposiciones. Yo no me acuerdo cómo fue que yo primero la conocí, pero recuerdo que ella, por ejemplo, me llevó a un almacén de cerámica que, que era como en el garaje de la casa de los papás, de la que sigue siendo mi mejor amiga y con quien yo tuve un almacén en los 90 que se llamó Tierra de Fuego, De cerámica. de cerámica. Entonces ella estaba como muy pendiente de todo y como con ganas de conectar gente. Chévere. Entonces yo terminé siendo muy amiga de muchos de los Andes, de muchos de la Nacho, no tanto de los de acá, sino más de la Nacho. Ahí terminamos
cercanos. Y nosotros con Héctor tuvimos un bar, el primero que tuvimos se llamaba Barbarie y era ahí en la Candelaria. Y todos los que trabajaban eran los de arte de la Nacho. Y digamos, ese bar en especial, todas las paredes estaban pintadas, las mesas, las sillas, todo. Y era todo con ese parche de gente, con la misma que rumbeábamos y que... ¿Y era muy distinta el que estudiaba arte en los Andes con el que estudiaba arte en la Nacho? ¿Notabas la diferencia del parche o como igual en la misma onda? Aquí éramos menos, Ya. ¿no? Como la carrera estaba apenas empezando, pues no éramos tantos. Allá había como más parche. No sé, y iban a donde María Angélica. Es que eso sí se armó como una cosa así chévere. Y como que entonces todos íbamos a la inauguración de tal, íbamos a no sé dónde, y después ahí en la casa de ella uno como que charlaba, conversaba, hablaba de qué otra cosa había, no sé, de qué películas buenas o lo que fuera. Chévere. Era muy chévere, sí. ¿Y a través de ella fue que conociste a alguien que te presentó a Héctor o cómo fue la llegada? ¿Cómo conociste a Héctor? ¿Ya estabas en la universidad? Sí, más o menos. No, yo ya no estaba en ¿Ya la no estabas en la universidad. universidad? De hecho, yo terminé universidad y me fui un semestre a Inglaterra, Ujú. siempre con los parientes que están haciendo posgrado. En este caso era el esposo de mi hermana. Ya. Estaba en un pueblito como a 4 horas de Londres que se llama Plymouth. Sí. Y él me consiguió un cupo en el Instituto de Arts and Design, y eso era un taller de cerámica En Plymouth. en Plymouth. Una vaina que yo A ver, nunca ¿a jamás qué? he vuelto a ver. ¿Por qué? Pues porque en Inglaterra lo de la cerámica es serio y es chéverísimo, y eso es enorme, y eso, no sé, los técnicos que limpiaban el taller, eso sabían hacer torno, es muy chévere. Y nos llevaban como a tours, a Bristol y así, como a ver cerámica contemporánea. Y no necesariamente escultórica, yo creo que allá hay mucho de lo que a mí me gusta, que es hacer cosas que tú uses cotidianamente. Entonces, pues, juegos de té, vajillas, lámparas, candelabros, qué sé yo. Lo que yo hice después mucho tiempo en el almacén ese De Tierra de que Fuego. tuvimos, sí, Ya. que llamábamos el ritual de lo habitual, como Chévere. el disco de James Addiction. Chévere, un ritual. Pero era eso, como, no sé, Hacer como las que, cosas con como que en un atención. momento el cuadro ahí colgado en la pared, pues qué. Cambio como que si tú una cosa así súper especial y hermosa, en esa puedes tomarte un café, pues es como un nivel de, no sé, de intimidad muy, muy lindo y de ritualidad, ¿no? Chévere. Pero bueno, volvamos porque te preguntaba por Me fui. Sí, pero está re bien. La conexión con Héctor, estaban escuchando Sí. esta música, ¿cómo fue esa? Sí, la cosa fue ese parche de los de la Nacho, que ese parche, muchos de ellos salen en ese mismo de Gozo Poderoso. Ah, qué va. Entonces está Germán Martínez, está Manuel Romero, pero de ese mismo parchecito había un chico que se llamaba Villamil. ¿Cómo se llamaba? Ya se me olvidó, qué cosa tan horrible. Mauricio Villamil, Ajá. sí. Y entonces Mauricio un día me dijo que si yo quería cantar en un grupo. Y yo le dije, pues en mi casa todos cantan, lo que es real. y me fui con él al ensayo y me abrió Héctor, era en la casa de Héctor, En el Restrepo. en el Restrepo, en el mismo lugar donde ensayaba La Pestilencia. Y Héctor ya estaba harto de La Pestilencia, porque Demasiado punk, ¿ok? es muy punk. Y el público, no sé, alquilaban un lugar para tocar y después el público rompía todas las sillas. Entonces terminaban, era debiendo sillas, sí. Sí, era bien heavy. Y entonces quería hacer otra cosa y pues ahí me hicieron una audición y pasé. Así. Pasé. O sea, ahí mismo la primera llegada, ¿o qué? Sí, sí, no era audición de que vamos a ver a ver a 20 varios. chicas a ver qué, no. Y eran Y- todas chicas, querían, ok. No, o sea, yo no sé si hicieron más audiciones, tal vez fui yo la única. única. Sí, pudo ser. Además que él empezó biología aquí en los Andes. ¿Qué va? Entonces él decía que él ya me había visto acá. Ah, mira. Yo no lo había visto.
pero, pero sí, ahí empezamos a tocar y de hecho era con el baterista que era de La Pestilencia, con el guitarrista que era de La Pestilencia, ajá. Toda la Era estructura. sí, era como La Pestilencia y yo. Ahí empezó la cosa. Y Dilson no. Ah, claro, el que te... Claro, el cantante. Sí. Sí. Hay una cosa que tú dijiste en una de estas entrevistas también sobre los Andes que te voy a citar y tú me dices si sigue siendo así o sigues pensando de esa manera, que dices, estar en los Andes definió en gran medida la manera creativa en que abordo la vida. ¿Eso fue así? Pues es como lo que le dije a su merced hace un ratico, que yo creo que lo más lindo es que a usted le digan a usted qué le gusta, ¿no? O sea, constrúyase, encuéntrese, porque yo creo que la mayoría de las personas no tienen ese momento nunca en su vida, ¿no? Uno va un poco con las tendencias ahí, todos somos rebañito, ¿no? Y entonces pues ahí uno va sin preguntarse muchas cosas. Pero acá sí uno se preguntaba muchas cosas y era muy chévere. Había unos profesores también de miedo. ¿Quién Miedo recuerdas? pero es que después, ¿qué tal que vea esto? No importa, de eso se trata. Pero me acuerdo que una vez en una corrección le dijo a una chica que por qué no estudiaba secretariado bilingüe. Era súper heavy el personaje, entonces pues digamos que es feo, pero también es como retador, no sé, como que usted dice, no, yo sí quiero estudiar esto, y yo sí voy a buscar lo que me gusta, y sí voy a tratar de construir como un ser Sí, propio, auténtico. único, sí, y que no es que me parezco a este y a este, con influencias de este y este, aunque sí, claro, influencias de Beatriz, de Álvaro, de todas las cosas que me gustaban, del pop. Me encantaba el pop. ¿Sí? Sí, me gusta mucho. Me acuerdo que hice todo un trabajo del pop, pues desde Warhol y Claro. Besselman y Rauschenberg y qué sé yo. ¿Qué te gusta del pop? Como que te llama Creo la que lo del atención. objeto Ya. también, sí. Lo del objeto y también como la cultura popular y lo kitsch y todo eso, eso soy yo. Que eso está en esto de Aterciopelados, de la buceta terciopelada, ¿no? En Todo todas eso, partes claro, está por ahí, sí. claro. Esto que dices de la vaina de lo que acabas de decir, del pensamiento crítico y como de que acá lo ponían a pensar a uno, ¿tú sientes que eso lo otorgaba la universidad o esa idea? Como esta tendencia de ustedes y tú ya en tu carrera a ser crítica, rebelde, a contestataria, eso, la universidad de alguna manera ayudó a forjar eso venía de antes. Yo creo que venía un poco de antes, no más cuando tú dices que vas a estudiar arte y ponen el grito en el cielo, entonces uno como que empieza a aprender a defender lo que quiere, ¿no? Y pues luego acá entonces uno tenía un novio peludo y bueno, allá en la casa eso era, o sea, todo era un drama, o un novio con arete, o sea, estamos en otra época, ahora lo raro es no tener arete, ¿sí? Pero en esa época a uno le tocaba pelear mucho por salirse un poquitico digamos, de lo normal, de lo establecido, del molde, de todo eso. Entonces, pues uno se vuelve fuertecito. Héctor, o sea, Héctor era severo personaje. Y pues yo llegué a mi casa a decir, me voy a vivir con Héctor. Esto fue el acabose. Entonces, yo creo que más que la universidad fue como la vida misma, ¿no? Y además conoces como unas personas que también son pues raritas o sí, que no Están pensando otras vainas. sí, que no son con el saquito aquí amarrado. Y entonces pues como que uno se va afirmando ahí o va buscando sus cosas. Yo creo que por ahí fue. Y sí, pues todo ese proceso de irse uno a vivir con este otro personaje y los dos éramos rarísimos, entonces no nos alquilaban lugares. Por ejemplo, nosotros queríamos poner un bar y yo tenía que ir donde mi cuñada a que me prestara ropa para irme a pedir el arriendo, porque así como uno se vestía y eso no se lo daban, no se lo daban. Y a Héctor menos, que tenía pelos y cosas que ahora nuevamente son re normales, pero que en esa época pues eran súper mal vistas. Claro. ¿No? Como que le voy a alquilar yo a este personaje, no. No, claro. No. Entonces pues si uno ahí como que va
definiéndose y defendiéndose, que en esa seguimos. Tú diste clases de cerámica acá en la Nacho, ¿cierto? Sí, ¿Cómo fue esa experiencia? fue chévere. Acá fue porque yo había estudiado acá. Claro. Entonces, pues, no sé, me ofrecieron, yo pedí, no me acuerdo cómo fue. Pero en la Nacho fue porque Cecilia Ordóñez tenía su año sabático y yo ya la había conocido a ella porque me había ganado un concurso de corona, que ella era jurado. Entonces yo había presentado como una vajilla con bebés, lo más de chévere, y me había ganado ese premio y pues nos habíamos vuelto, pues no amigas, pero pues chévere. Y entonces ella me dijo que si yo me quería, que si quería reemplazarla ese año allá en la Nacho, y yo di clases allá un año. ¿Y qué tal fue eso? ¿Y qué tal fue eso acá? ¿Fue muy distinta las dos experiencias? Pues yo me acuerdo sobre todo que la gente era muy vaga y yo soy muy impaciente y me daba una piedra, o sea, infinita. Tener que arriar a la gente. Sí, el único bueno de acá, alumno bueno, era Lucas Ospina. ¿Qué va? Era buenísimo y yo ahí me calmaba, que decía este otro poco de vagos inmundos. Bueno, vengo por lo menos a que Lucas haga unas cosas ¿Tú bien diste chéveres. clase a Lucas? Vea. Sí, yo fui la profe de cerámica de Lucas. El otro día me lo encontré. Fue como decano o algo, ¿no? Un No, rato. Pues director del departamento de pronto. Ah, bueno, eso no es decano. No. Eso es no, otra cosa. Eso es otra cosa. Ok. Bueno, y en la Nacho un poco lo mismo, pero en la Nacho yo daba la clase, digamos, a los que eran de arte y eso, que era una mierda, no hacían nada, una cosa horrible, porque como que yo creo que la gente piensa que la cerámica es como la costura, ¿no? Entonces es como, ay, no, que Como tomemos esto, pero nunca iban, o sea, una como el cagada. relleno. Pero hacía también clases por extensión. Ajá. Entonces le daba clases a amas de casa y oficinistas. Y esos sí eran chéverísimos. Ah, qué va. O sea, lo que hacían no podía no ser una maravilla, pero estaban ahí con ganas, Entusiasmados. ¿sabes? Sí. Y pues era chévere. Chévere. Pero para los otros sí era un... Claro, Yo me difícil. sentía perdiendo mi tiempo. Como Claro. me voy a hacer cosas, ¿no? Claro, Acá. claro. ¿Y acá cuánto tiempo duraste dando Yo creo que clases? lo mismo, por ahí un Un añito. año. Ya. Porque después también a Terciopelados despegó como más duro. Y ya. ¿Qué lugares de la universidad ahorita estabas diciendo que sí, ha cambiado un montón el espacio, el campus, pero qué lugares recuerdas, qué lugares frecuentaban de la universidad y de los alrededores? Como que hay unos lugares icónicos, el Bobo, no sé, la Quinta de Bolívar, pero en tu momento, ¿cuáles eran tus ¿no? lugares? ¿Hipo todavía existe? ¿Hipo? Sí. No, No, creo ya que no no. existe. Ah, eso era como un restaurantico, ese era como por la Pola, Sí. por ahí. La Pola sigue siendo un parchadero. Ok. Pero yo no era muy de la Pola, Ya. nosotros éramos más de aquí del Campito. Ya. Del Campito, y ya cuando se ponía uno exótico iba hasta la cafetería central. Y entre el Campito y la cafetería central era el taller de cerámica, que Qué creo que ahora ya es una cosa grande, eso era un cuartico chiquito, sí. Y acá y en el Campito, ese era Esos eran nuestro los hábitat. lugares, el hábitat. Sí, y de hecho uno cogía la buceta que lo dejaba arriba, para no tener que echar tanta escalera, por allá Ah. como en la Caneca. ¿Qué va? Lo ¿Por la dejamos. circunvalar? Ajá. Y entonces Vea. después era solo bajar. Bajar. Sí. ¿Y para devolverse? ¿En la 19 o qué? No hay, uno se iba hasta la entrada del parqueadero, que era como donde su merced me recogió, más o menos. Y uno se paraba ahí, y va para el norte, hasta que alguien le decía que sí Voy y lo pa'l norte. arrimaban a uno. Vea. Ya no se hace eso, no creo, ¿no? No, ahora Transmilenio. Pero imagínense, en esa época eran esos buses y uno parecía como un racimo de uvas, ahí le tocaba a uno colgado hasta por fuera del bus. La universidad, me imagino, estaba abierta, no estaban estas talanqueras de la entrada. No, claro, no. Abierto. ¿Y venía a parchar gente de otras partes o no tanto? No recuerdas. Yo no creo. Pues cada uno en su... En su universidad. En su universidad. Sí. ¿Qué pasó? No, iba a contar como algo chévere. Ah, sí, bueno, que, por favor. voy a exponer. Porque digamos que lo de la cerámica, por mucho tiempo
pues es que la música, digamos, cogió todo el espacio. Claro. Entonces yo seguía tratando de hacer, pero como que no sé, pues nada, no pasaba nada. Hasta que hice esa exposición hermosa que se llamó Ovarios Calvarios, que fue porque en pandemia no hubo viajes. Entonces ahí pude trabajar mucho. Y hice eso. Y ahora me salió una expo en una galería que es como especializada en cerámica, que se llama Salón Comunal. ¿En dónde queda? En Galerías, como en el barrio Galerías, Sí. cerquita al centro comercial. Se llama ¿Y Salón Comunal. ¿Y es una expo que vas a exponer ahí? ¿Como retrospectiva o algo de Pues más? sí, como cosas de Ovarios Calvarios, cosas de otra expo que hice alrededor de la idea del dorado, que invité varios ceramistas. Entonces cosas de ahí y es el 12 de junio, entonces voy a ver si alcanzo a acabar, porque con Aterciopelados estamos lanzando disco Sí. nuevo que se llama Genes Rebeldes. Rebeldes, y desde el principio la estética va con cerámica. Entonces, pues las carátulas de los CPs y todo eso ha tenido dibujos de mi marido y de mi hija, que son buenos dibujantes, y letras hechas en cerámica, o genes hechos en cerámica. Y varios videos hemos hecho con cerámica. Entonces, uno que se llama Perú, Sí. es todo con cerámica. ¿Esa canción por qué? Tú estuviste en Perú y, Estuve en Perú. y viste el museo este de la... Quedé matada y a la vuelta estaba yo muy feliz y hice esa canción. Yo a veces hice otra por ahí que también se llamaba Palomino. Pues es que usted que escribe canciones, pues De lo que- también de lo que le va pasando y no es que escriba una canción en cada viaje, ¿no? Pero como que si el viaje tuvo algo así especial, pues sí, ahí hice esa. Y lo de los videos en cerámica, también Mor. Sí. El video de Mor también va como Cerámica. lleno de letras de cerámica. Y ahora estoy preparando un video de una canción que se llama Eterno, que es para Gustavo. Cerati. Y entonces pues ya hice a Cerati, estoy haciendo full espermatozoides. Y eso es lo que estoy preparando. No sé si alcance a tener eso para la expo. ¿Y cómo se pero va a de llamar la pronto, expo? todavía no tiene nombre. Vamos a ver. El señor es como relajado, me gusta. No es así como que meses antes toca todo, sino que como yo, Chévere. como que va pasando. Tranquilo. Fluidito. Sí, 12 de junio dijiste. sí, Bueno, para invitar a los que nos escuchan y nos Sí. ven a la expo sí. en, ¿cómo se llama la galería? Salón Comunal se llama la Salón galería. Comunal, Ajá. 12 de junio. Exposición todavía, nombre por definir. Nombre por definir. Y a que escuchen también Genes Rebeldes. También, sí. Bueno, no, pues hasta ahí. Si tienes otra anécdota de la universidad que recuerdes en este momento, chévere. Si no, chévere también. Me acuerdo que había como no sé si se le puede llamar colectivo o qué se le puede llamar, pero hacíamos un evento que se llamaba Niños en la Vía, Ujú. pero era ahí en el campito y era como hacer, como a jugar. Entonces, hacían golosa, qué sé yo, como hacer cosas que hacen los niños. Pues porque en realidad la mayoría de la universidad era muy seria, ¿no? O sea, yo tenía varios conocidos como de economía que ahora uno los ve por allá en el noticiero o en el gobierno. O sea, la universidad era más eso que esto. Claro. O sea, arte era una vaina chiquitica, Chiquitica. que estaba empezando apenas. Eso había por ahí 4 por semestre, o sea, era muy chiquito. Otra profe chévere que teníamos era Nelly Rojas, que era hermana de Miguel Ángel. Y ella quedaba Y en el... claro, dibujar. Juan se llamaba el señor modelo, y la chica, ¿cómo se llamaba? Era una gordita lo más de simpática. ¿Y Nelly daba dibujo? Nelly daba dibujo, sí. Sí, no, Niños en la Vía fue la anécdota que me acordé. Bueno, chévere. Sí, era chévere. Golosa, ¿qué más hacían ahí? No me acuerdo, pero era así como tratando de quitarle seriedad A la cosa. a la cosa, sí.
porque era bien serio, era bien serio. Es una universidad seria. Sí, ¿sigue seria o no tanto? Un poquito. Un poquito, sí. Bueno, Andrea, muchas gracias por tu tiempo y por esta conversación. De nada. Muchas gracias y a ustedes nos vemos en otro episodio de Historias Uniandinas. Chao, chao. Chao, chao.